hierba quemada, olor a establo y a pino, animales que descansan y algarabía en el camino. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Latidos del Campo y tenemos hoy nuevamente a nuestro invitado Luis Eduardo López, quien nos va a hablar de un tema interesante como solo él lo sabe tocar. Son temas de verdad que me encanta cómo los explica, no deja lugar a dudas de nada, de verdad que puede entender uno muy rápidamente lo que es el emprendimiento y todo lo que implica el emprender en todas sus aristas y sus puntos, porque si queremos tener éxito en un negocio y que sea fructífero y tener utilidades, que es por lo que todo el mundo ponemos un negocio, nadie lo ponemos para perder dinero. Bueno, algunas personas, pero ese es otro tema. Puede ser que algunos, ese es otro tema relacionado con el lavado, pero eso es otra cosa. Pero sí es importante entender todos estos conceptos. Y hoy precisamente nos habla de dos palabras, se parecen, podemos incluso malinterpretarlas y creer que es lo mismo, pero no, tienen un significado, un valor diferente y cada una tiene su propio peso dentro del negocio a la hora de que se ejecuta. Que se ejecutan. Exactamente. Sí. Líder y liderazgo. Líder y liderazgo. Bueno, buenos días, Carlos, buenos días. Buenos días. Saludo especial. Y parece que son lo mismo, pero creo que son distintos. O es la propuesta que vamos a poner hoy sobre la mesa. Y pensemos en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de negocio, de emprendimiento. Me gusta mucho cuando tú bajas todo esto inclusive a situaciones de familia, sí, que es la primera gran empresa que muchos emprenden. Fíjate qué bonita analogía. La familia es un emprendimiento con mucha ilusión. Viéndolo crudamente, quitando todo el sentimentalismo y el amor que existe, todo, pues sí, porque firmas un contrato. Aparte es muy formal el matrimonio, bueno, sí, como tal, el contrato matrimonial, sí. Y todavía en ese contrato tienes que decidir cómo van a manejar los bienes que se van adquiriendo en la relación. Que se van a Entonces crear. ya estás hablando de negocios. De negociaciones y de cuestiones. Y esa es la parte formal, pero yo me voy a basar un poquitito en la parte de la ilusión. Ah, no, claro, claro, sí. Como emprendimiento es algo que yo creo que, o sea, no es que no lo hayamos vivido, vamos a descubrir que ya lo vivimos, porque de repente el emprendimiento suena como algo muy lejano y en realidad todos los que viven con sus papás, pues forman parte de un emprendimiento que inició años atrás. Un emprendimiento familiar del cual son parte. Así es. Mas no son los actores principales. No. Y muchas veces creemos que emprendimiento, porque es una palabra relativamente nueva, antes era voy a poner un negocio o voy a hacer una empresita, voy a ver qué hago, incluso ni siquiera un nombre específico. Y todos creemos que por ser una palabra así muy especial en emprendimiento y se oye muy rimbombante, muy elegante, tiene que ser algo grande y tiene que ser un negocio. Un negocio grande. En realidad puede ser, creo que lo platicamos en el siguiente programa. El pasado. Nada que haya emprendimientos pequeños, todos los emprendimientos son muy grandes. Y regresando a la parte de liderazgo y líder, siguiendo a la familia, en la familia se aplica el liderazgo y hay momentos donde hay líderes. Sí. Y yo recuerdo muy bien, o usas mucho un ejemplo que de repente vamos a hacer los sándwiches. Vámonos de fin de semana. Eso, entonces, ese es liderazgo. Sí. Y la manera en la que tú decides preparar los sándwiches te convierte en líder de repente, sin importar la edad. Dices, ¿saben qué? Fíjate qué interesante. Necesito, aquellos que le pongan mayonesa, jamón, estoy hablando de eso, ¿no? Necesito, por favor, el aguacate, el jitomate, porque está chiquito, pero tú lo quieres hacer. Entonces necesito esto y te lo proveen. Entonces te conviertes en el líder de la elaboración de los sándwiches. O la mamá en el momento que dice, bueno, sí, pero no tengo pan, me hace falta jitomate y un aguacate.
A ver, Pedrito, córrele a la tienda. Así es. Está delegando funciones para poder... Es la líder. Sí, y el liderazgo sería uno, bueno, en esta propuesta, el liderazgo es la acción. Y para aplicar la acción, o sea, para llevar a cabo el liderazgo, algo que yo he observado en múltiples consultorías y con negocios y muchas situaciones de ese tipo, es que las personas que ejecutan o que se preparan, o más bien, el liderazgo requiere una preparación. Sí. Entonces, sí, todo el mundo podemos ser líderes. Y todos los que queramos prepararnos podemos desarrollar liderazgo. Sí. Porque una circunstancia muy importante en el liderazgo es que tienes que decir, voy para allá, para que todo el equipo, y te puedas dirigir luego al equipo de decir, vamos para allá. Pero tú primero tienes que decir para dónde vas. Entonces, una de las primeras características de una persona que se prepara para liderazgo es que tiene que definir claramente en su negocio o en su organización hacia dónde quiere ir. Sí. Por eso requiere una preparación, porque es cuando vemos el horizonte. O sea, tú ves el horizonte en cualquier situación y dices, pues voy a ir para allá. Y de repente pues, puedes seguirte tu familia o las personas sin saber a dónde van. Pero si te ven con mucha claridad de hacia dónde te estás dirigiendo, van confiados. Sí. Entonces el liderazgo o aplicar el liderazgo sí requiere una preparación. ¿Cuál? Bueno, primero dominio del negocio. Sí tienes que saber de qué es tu negocio. Porque si no, de otra manera, puedes caer en situaciones de mucho riesgo. De decir, yo voy a poner este negocio del cual no conozco nada y de repente haces una negociación o alguna mezcla que se lleva todo tu capital, todo lo que le pusiste, se lo llevó, porque careces del conocimiento. Sí. Entonces sí tienes que tener conocimiento, eso sí tienes que tener conocimiento. Te tienes que preparar. Una diferencia muy importante entre liderazgo y líder, y lo platicamos un poquitito antes, es que el líder puede ser en este momento. Surge algo y tengo que ser el líder. Y así. Pero para el liderazgo, como estamos hablando de visión, la circunstancia en tiempo es mayor. Y el número de actividades a realizar a veces al mismo tiempo. Sí, pero está definido en una... Me refiero a... El líder puede ser de una situación de en este momento. Sí. O sea, no te preparas, es inmediato. Y para el liderazgo, cuando tienes personal o una empresa atrás, tienes que pensar hacia dónde vas a ir. O sea, y eso es muy importante porque va asociado a algo que aparentemente ya no existe, pero sin embargo sí se aplica, que es la paciencia. Algo que tienen los negocios es que sí requieren paciencia. Sí. Todos los negocios exitosos han sido resultado de la paciencia. Sí, sí. Entonces, un líder no necesariamente requiere la paciencia, porque acuérdate, en este enfoque el líder ejecuta. Sí. Un ejemplo muy claro, bueno, antes que nada, desgraciadamente la vida cotidiana actual nos está llevando con los aparatos electrónicos que tenemos. Nuestro teléfono es una mini computadora a la mano con un alto potencial de información inmediata en segundos y creemos que todo tiene que ser así de rápido. Y yo he visto muchos negocios pequeños, medianos, que duran 1 mes, 2 meses y lo quitan porque no es negocio. No hubo ingreso. Pero tienes que estar pensando cuando lo abriste, que no todo, bueno, vamos a hablar de tamales. Voy a poner un negocio de tamales porque en toda la avenida Pie de la Cuesta no hay quien venda tamales en las tardes a las 6 de la tarde. Perfecto, pongo mi negocio. No toda la gente que vive y que transita por Pie de la Cuesta está deseosa de tamales y están esperando que yo abra un negocio de tamales para correr, llenar y volverme rico en 3 meses. Requieres paciencia. Exacto. Y eso es importante y cae muy bien tu ejemplo, porque en el liderazgo, en ese ejemplo, te preparas y dices, a ver,
Pues 3 meses sé que es poco tiempo para este negocio. Entonces, yo necesito capital para aguantar o solventar todos los compromisos durante 3 o 6 meses. Pero eso nada más es el capital. Tengo que pensar todo lo que gira alrededor de mi negocio. ¿Cómo lo voy a clientelar? ¿Cómo lo voy a distinguir? Claro, sí. ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué colores lo van a distinguir? ¿Cómo voy a darme a conocer? Sí. Antes de ponerte. Sí, sí. Y si quieres que alguien, y si quieres que se venda, pones a un líder. Que vaya y haga. Y entonces le emociona, sí, yo hago esto así y así. Pero el liderazgo se aplica en términos de hay que hacer esto, y luego hay que hacer esto, y luego hay que hacer esto. Otro ejemplo también muy, muy práctico. Todos hemos de una o de otra forma hemos tenido alguna relación con la construcción de una obra, de una casa. Es un buen ejemplo de líderes y de liderazgo. ¿Quién es el líder? El que lleva el liderazgo, perdón. ¿Quién es el que lleva el liderazgo? El arquitecto o el ingeniero de la obra. Es responsable. Es el responsable de la obra porque él tiene que marcar los tiempos en que se van a hacer las cosas. Y tiene diferentes líderes para situaciones en especial. No puede decirle al eléctrico, al electricista, que ponga la instalación si todavía no están las bardas de obra negra de ladrillo en la pared. Así es, tiene un orden. O no le puede decir al que haga los detalles de la obra negra, de una vez en jarra, al cabo dentro de una semana viene el eléctrico y va a volver a romper para meter su tubería. Así es, tiene un orden. Y a veces ocurre que en los equipos nos cuesta un poquitito de trabajo entender ese orden. Sí. Porque una situación de los líderes, y ocurre en todos los lugares, es que todos los líderes están o estamos supeditados a un líder superior. Siempre va a haber un jefe. Sí. Y no importa lo que digan, cualquier situación hay un jefe arriba. Sí. Y abajo y arriba de ese jefe hay otro jefe. Entonces, en términos de lo que hace, hablo del líder, pero en función del liderazgo, imaginemos que tengo, creo que el ejercicio es muy sencillo. Si pusiéramos una tabla, vamos a ver, o sea, no podemos ver hacia abajo, vamos a ver hacia adelante. Ahora, si bajo la tabla y sigo viendo hacia adelante, pero mi nivel de detalle es aparentemente mayor, aunque en realidad sigo viendo para adelante, pero si me bajo a la altura de la tabla que está acá abajo, mi nivel sigue siendo la tabla. Si yo desconozco qué se ve arriba, para mí, mi objetivo es lo que veo al ras de la tabla. Y en eso me voy a enfocar desde el líder. Una persona que colabora en la empresa que se llama Angélica Chableo, Angélica, ojalá nos estés viendo, tiene un concepto súper interesante de líderes. Me encanta cuando ella dice, ella se dedica a esa parte, y dice, al líder lo contratas para que se logren las cosas. Así. O sea, es muy operativo el líder. Que cualquier situación que tú digas, preparación de, vamos a pensar, gorditas. Se cae no hay cal, o se cae la cubeta de la masa. Va y compra y lo resuelve. Eso ahorita es una persona así. Cero de, pues veamos la situación. Y, no. Hay que resolver. Pero le tienes que bajar clara la señal de qué es lo que tiene que resolver. Sí, claro, no lo puedes dejar a su libre albedrío, porque entonces te va a traer el mixtamal de 10 cuadras y ya Pero perdiste. además se puede confundir, sí. Porque el líder es de acción. Una situación es que de repente conforme vas haciendo actividades de líder, tengas mayor habilidad. Y entonces puedes prever, es cuando empiezas a ejecutar liderazgo. Entonces de repente que dicen, es que hazle así, hazle asado, porque soy un buen líder. En realidad es una combinación de líder y de liderazgo. Y seguramente lo han vivido, que empiezas a ejecutar más liderazgo y menos líder. Porque empiezas, como tú dijiste, a delegar. ¿Hacia dónde voy con esto en términos de negocios? Si quieren crecer, hay que desarrollarse para aplicar liderazgo.
Y eso nos lleva a otro del que es la preparación, entender que para delegar tienes que prepararte también y preparar a tu negocio. Fíjate, hay un dicho muy simple, pero es exactamente lo mismo. Para saber mandar hay que saber hacer. Por lo menos conocer, sí. Entonces, porque no puedes delegar a alguien que haga el trabajo si tú no sabes cómo se hace, ni le dices cómo quieres que se haga. Entonces se lo dejas a su libre albedrío. Sí, fíjate que eso ha evolucionado en términos de las estructuras jerárquicas. Es decir, en estructuras jerárquicas, jerarquía en este concepto se refiere a cuántos niveles de jefes hay. En estructuras jerárquicas muy horizontales, 1 o 2 niveles, eso aplica 100%, porque mi distancia hacia la parte operativa es muy pequeña. Mínima. Sí, entonces sí, tienes que saber para poder delegar. Cuando creces, la estructura jerárquica se hace más alta. Y entonces ya no necesariamente el que está muy arriba conoce cómo se hace. Pero lo que sí sabe, vamos a pensar 10 niveles. Entonces, cuando inicias tienes 2. Entonces, sí, de aquí para acá, tú sí tienes que saber cómo se hace. Pues literal, tú lo hiciste. Pero cuando tienes 10 y empezaste acá y fuiste creciendo en estructura, cuando llegas a este nivel, has crecido aquí porque en lugar de ver, siguiendo el ejemplo de la tabla, en lugar de ver hacia el piso, ves para arriba. Y donde desarrollas la habilidad es encontrar a personas que puedan manejar el nivel 9, 8 y 7 y que la persona del nivel 7 pueda manejar 6, 5 y 4. Y la del 4, el 3, 2 y 1. Y esa sí sabe cómo se hace. Sí. Y se mantiene el principio que tú dijiste. Lo que propongo es, cuando tienes mucha estructura, contrata personas que manejen eso al siguiente nivel, y vas a llegar a un punto donde sí vas a contratar a alguien que lo sepa hacer. Sí, fíjate que meta las manos, pues. Y viendo las cosas al revés, es como crecen muchas de las empresas familiares. Así es. Empiezan los papás con su negocito y va creciendo y contratan a la cocinera y siguen creciendo y ya contratan a los meseros porque ya no son los hijos y siguen creciendo y ya son 3 cocineras y ya luego un capitán de meseros y van creciendo de poco a poquito. Pero ahí tu crecimiento es horizontal, porque tienes de los mismos. Donde se pone bien interesante es cuando tienes otro local. Voy a hacer una sucursal. Exactamente. Ahí es donde se pone interesante. Sí. Y la mística de la empresa familiar, hay un concepto que se llama gobierno corporativo, que te dice, así en una definición muy pequeñita, sin importar qué tipo de estructura, o sea, si es familiar o si es de contratos de personas que contratas, sí ten estructura de decisiones, políticas, procedimientos, reglamentos, sí tenla. Porque una situación que pasa con algunas de las empresas familiares, yo no digo que todas, con algunas de las empresas familiares es que al ser muy corta la estructura, las libertades de los familiares es muy amplia. Lo que no ocurre con los empleados. Entonces hay muchos roces porque de repente necesitas, los puestos de decisión no son para externos, son para la familia. Entonces, se toman 2 meses de vacaciones o 1 mes de vacaciones y todo en la parte operativa se detiene porque el que firma o el que decide, pues no está. Sí, eso es bien común. Y para eso está la parte de gobierno corporativo, que te dice, ¿sabes qué? Sin importar si eres el hijo, el papá o lo que sea, puedes tomarte tantos días de vacaciones. Porque así es. Sí, como un empleado más, entras a la estructura normal. Sí, pero a este nivel. Sí, porque las decisiones operativas son muy rápidas. Sí. Es la parte interesante del gobierno corporativo. Cuando la estructura crece, las decisiones solamente del mayor nivel impactan a este nivel. Entonces, a lo mejor sí te puedes tomar 1 mes, porque mientras más arriba estás, el liderazgo, acuérdate, se ve más adelante.
Entonces, en la parte operativa sí te tienen que tomar una solicitud de pedir permiso para comprar un lápiz, por ejemplo. Cuando acabas de iniciar, a ver, lápices y plumas para todos y pues cuidas los dineros y no tan sencillo, ya perdí mi lápiz. No, espérame, no es de ya perdí mi lápiz, ¿no? Ya perdí mi pluma. Pero cuando la estructura crece, pues ya si estás 10 niveles arriba, esa es una decisión que no debería pasar por ti. Eso es gobierno corporativo. Lo que vas a ver en este nivel es qué edificio vas a comprar este año. Sí. ¿Qué maquinaria vas a comprar este año? Y comprar un edificio, bueno, puede ser que algunos sí haya ido y digo, lo compro y mañana lo escrituro. No puede ser. Pero en realidad, cuando lo llevas de una manera diferente, pues empiezas a pedir, a decir primero, ¿para qué lo quiero? ¿Cómo se va a ocupar? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Cuánto cuesta? ¿Gastos notariales? ¿A quién voy? Todo. Y esa es una decisión de tiempo. Sí. Pero está tomada a este nivel. Entonces, si estás en este nivel, deberías evitar estar viendo por qué compran lápices. Contratas a alguien que sepa, imagínate, los dibujantes, que digan, pues un lápiz te tiene que durar tantos lienzos. Y regreso al principio que tú dijiste, que es muy válido. Para saber mandar tienes que saber hacer. Ahí sí, pero vas creciendo. Sí. Entonces, para ir cerrando, el líder es el que ejecuta, el que se va a encargar. Y el liderazgo se prepara para ejecutar líderes. Para que haya líderes. Digamos que el liderazgo es mucho más amplio porque requiere mucho más preparación y recordemos que en esta propuesta lo que decides requiere más tiempo de evaluación porque estás viendo hacia dónde vas a llevar a la empresa. Sí. Y algo que creo que te compartí en el otro programa, yo cuando doy consultorías o doy clases, yo les digo, cuando estamos platicando precisamente de crecimiento, la primera pregunta es, ¿cuántos años te quieres que tu negocio te dé de comer? No, pues que 40, 50 años. Pues 4 horas que le estás dedicando a esta sesión no pintan. Por eso dedícale muy buen tiempo a esto, porque el resultado de esto es allá. Sí. Cuando tengas 60 años, 70 años y tienes 25, tienes 35, 40 años, pues le falta. Sí. Y esa, cuando lo integramos, dices, pues sí es cierto. Si mi negocio me va a dar de comer 30 años, pues un año así como de ¿para dónde? Pues está bien, pero ya definiste a dónde vas. Eso es muy importante en el liderazgo. Y es el tiempo normal, fíjate, sin querer caemos al punto de que es el tiempo que tarda normalmente un negocio en empezar a despuntar y agarrar cierta estabilidad. Porque entonces ya pasaste todas las pruebas y errores y definiste el que a ese proveedor ya no le compro porque pasa esto, en mi sistema de producción este ajuste que le hicimos fue el óptimo y ya hiciste todos los movimientos que necesitabas y agarró cierta estabilidad. Ahora es vámonos para arriba. Pero si no estás preparado, ahí te quedas, te vas a estancar. Fíjate que no he encontrado algo donde igual puedes desarrollar una investigación, pero la práctica o la Vox Populi dice que son 3 años para saber que tienes que aguantar 3 años. Fíjate. 3 años. Y sí, porque el primero, pues estás haciendo, no necesariamente en prueba y error, pero sí en experimentación, porque a lo mejor no te da el dinero para errar, pero sí para experimentar. Sí. Y tienes que tener tu primer cliente. Entonces, tu primer cliente, o tus primeros clientes los haces en el primer año. En el segundo año, estos primeros clientes, si hiciste 10, probablemente te compren nuevamente 4. Entonces, si tú tienes capacidad de 10, pues tienes que ir por 6 para cubrir, pero vas a crecer. Y entonces, en el tercer año, 4 y otros 4 ya tienes 8. Ya casi tienes los 10 que te dieron de comer en el primer año. Y además, algo muy interesante es que cuando los tienes, si antes no te preocupaba mantenerlos porque querías nuevos clientes, en el segundo año ya tienes 2 funciones.
nuevos Sí. clientes Y y mantener tus mantenerlos, clientes. porque la clave es mantenerlos. Ujú. Cuando mantienes a los clientes, creces. Sí. Es la clave de cualquier negocio, mantener a tu clientela. Ujú. Porque generas una una estabilidad en términos de ingreso, que a lo mejor repartido en muchos clientes, pero tú dices, yo sé que por mi negocio va a entrar cada mes esto, Sí. pero es ya que te aclientelaste. Eso lo hace el liderazgo. Sí. El liderazgo es de paciencia, para cerrar. Sí, el liderazgo requiere paciencia. Si tú estás ejecutando actividades así, estás en una situación de líder que es válido. Sí es válido. Ujú. Para crecer se requiere liderazgo. Y la gran comparación es, el liderazgo es de paciencia porque dices, voy para allá Ujú. y voy a llegar en 40 años. Pues entonces, pues hoy es uno y el líder ejecuta hoy. Sí, y a lo mejor ese es el error de muchas personas. Querer ser ellos los que están metidos siempre en su negocio, en todo, sin delegar un poco, sin buscar un líder que lo haga para poder tener el tiempo y la preparación para O a lo a mejor dónde vas encontrar a un crecer. liderazgo que te guíe, porque tú puedes ser un muy También, buen líder. también, Yo he sí. escuchado, y de repente hay que romper como tu estructura mental. Ujú. Yo he escuchado personas, a nosotros en curso nos han dicho, tú no tienes nada que enseñarme a mí. Llevo 25 años haciendo esto y no tienes nada que enseñarme a mí. Y además es mi negocio, ¿cómo que no lo voy a saber manejar? Pero ha cambiado. Sí. Cuando alguien dice, yo ya lo sé todo, chispas. Igual le ha funcionado, ¿sí? Sin embargo, hace 25 años, para nada que había inteligencia artificial. No, no, no. Hace 25 años el Internet apenas como que estaba. Estaba despuntando. Ahorita estamos en redes de tecnología de 5G que nos va a permitir hacer cuestiones que hace 5 años, hace 10 años ni siquiera se podía hacer. Entonces, fíjense cómo ha cambiado la tecnología. Hace 15 años no había carros eléctricos, así como ahorita hay. Sí, sí, sí. Eran experimentos y eran nada más Seguramente. proyectos. Sí, bueno, siempre ha habido carros, es decir, industria automotriz de carros eléctricos, porque sí, los carritos a control remoto son eléctricos. Finalmente es el mismo concepto, pilas y caminar, Sí. ¿no? Pero de industria automotriz eléctrica, pues no había. Entonces, mi sugerencia para todos los que son líderes es, contrasta lo que sabes. Y cuando alguien llega y te diga, oye, ¿se puede hacer de esta manera? Acuérdate, fíjate qué bonito, que tú llegaste a esa posición de líder o de liderazgo proponiendo. Y se te olvida que llegaste así. Sí. Sí, a veces se olvida qué fue lo que hiciste para llegar hasta donde estás. Pues rompiste esquemas. Y muchos paradigmas personales y mentales. Pues el más sencillo. Bueno, algunos siguen dependiendo de su familia, de la parte económica, pero la mayoría, una vez que trabajas, es de lo que tú generas. Sí. Y ese es el gran quiebre de la historia de vida de todas las personas que trabajamos. Que te mantengas. Sí. Y eso lo haces, sales, hablo de una situación, si no ideal, de la más común o de lo tradicional, de una seguridad de tu familia. Que cuando eres pequeño, en la mayoría, porque hay situaciones de todo tipo, dices, me duermo sin la preocupación de qué voy a comer. Pero cuando te independizas, pues la idea es que no vivas preocupado, pero de repente te das cuenta que ya depende de ti. Sí. Entonces rompiste un vínculo en términos de una evolución de tu sentir. Y eso ocurre también cuando alguien llega y te dice, oye, vamos a hacerlo de esta forma. Porque seguramente todos los que hemos llegado así le hemos dicho a alguien, oye, si lo hacemos de esta manera. Sí. Cuando lo aceptas y dices, ya para cerrar, cuando llega alguien y te dice, oye, lo hacemos de esta manera, y si tú dices sí, aplicaste liderazgo. Sí. Sí. Así, si lo quieren resumido, chiquito,
Así. Así. Porque además, Porque ya creciste. en el momento que dijiste sí, es porque la ardilla funcionó y visualizaste en cuestión de segundos lo que iba a hacer esta persona. Y decir, órale, vámonos. Y además sabes hacia dónde te va a llevar. Él está enfocado en hacer esto. Sí. Pero tú lo Tú ya cachas viste y dices, hasta dónde, claro. hacia dónde iba a avanzar. Lo que te sugirieron que se hiciera de esta forma, tú ya viste hasta dónde va a avanzar. Imagínate el invento de la rueda. Ah, mira, hice esto que así. No, vamos a seguir usando burros. Vamos a seguir cargando las Sí. cosas. Hasta que alguien dijo, sí, ¿Cómo? eso fue liderazgo. Todos los inventos es porque alguien aplicó liderazgo. Lo que dijiste clarito. Tú ya sabes qué vas a hacer con eso que te está proponiendo. Si quieren crecer, apliquen liderazgo. Muy interesante, de verdad, una enseñanza muy buena, sencilla de entender y creo que de aplicar. Los ejemplos siempre han sido muy prácticos y Luis Eduardo tiene una forma de decirlos, pero así, en una forma en que los vamos a poder aplicar, entender y aplicar ya, porque lo podemos empezar a aplicar a partir de mañana en nuestro propio negocio, Sí, muchas en gracias. nuestra propia familia. Sí, si quieres. Sí. Gracias, Luis Eduardo. Carlos, un gustazo. Muy amable y bueno, pues seguimos aquí en Latidos del Campo y esperen sus comentarios, háganos, escríbanlos en YouTube. Ya tenemos también un canal de WhatsApp, Latidos del Campo. Si les llega por ahí la publicación, en Facebook, en Latidos del Campo, búsquenos, hagan sus comentarios, sugiéranos si tienen también la intención de algún tema en especial. Con muchísimo gusto, seguramente platicaremos de ello muy a gusto con Luis Eduardo. Carlos, gracias. Gracias. Adiós.